Muy buenos días y feliz tiempo de Cuaresma. Así es, feliz tiempo de Cuaresma. Y alguien pudiera decir, pero la Cuaresma es tiempo de ayuno, de penitencia, de sacrificio, de mortificación. ¿En dónde está la felicidad en todo esto? Pues precisamente en la meta, en lo que queremos lograr con todo eso. Lo más importante de la Cuaresma es la Pascua. Y para allá es donde debemos de mirar. Cuando tú vas al gimnasio, no es porque te gusta el dolor de estar haciendo ejercicio, sino más bien por las consecuencias. El mejorar la salud, el perder algunos kilitos, el tonificar los músculos. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que nos debe de llenar de alegría. Aún en medio de este tiempo de Cuaresma, lo más importante es la Pascua. Poder experimentar la libertad de hijos de Dios. Hablando de libertad y hablando de hijos, quizás a ti te pasó como a mí, que cuando yo era niño, cuando yo era un adolescente, yo ya quería crecer, porque yo decía, cuando sea grande voy a ser libre. Ya no va a haber nadie que me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer. Y resulta que ahora que crecí, que soy grande, que ya no vivo sujeto a mis papás, me doy cuenta que tengo muchas más obligaciones que cuando estaba yo en medio de mi casa como un adolescente. Hoy Jesús va a hablar sobre la ley y sobre cómo nos debemos de relacionar con la ley. Un tema que pareciese que espiritualmente muchos de nosotros seguimos viviendo como adolescentes rebeldes, que nos resistimos a vivir la ley, cuando en realidad es precisamente viviendo en la ley donde podemos experimentar la libertad de ser hijos de Dios. Sin más preámbulo, escuchemos lo que el Evangelio nos dice el día de hoy. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe esto a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Hablando de pequeños y de grandes, hablando de tener la identidad de hijos de Dios, hablando de buscar la libertad y hablando de las leyes. Te invito a que tratemos de imaginar este escenario para poder entender mejor lo que Jesús nos dice cuando nos comenta que Él no ha venido a abolir la ley, Él no ha venido a quitar la ley, porque la ley es importante para nosotros. Piensa en esto. ¿Cómo sería tu país si no existieran policías, si no hubiera ejército, si no hubiera ninguna clase de autoridad, si no hubiera gobernador, si no hubiera alcalde, si no hubiera maestros, si no hubiera directores? Vayamos más. ¿Cómo sería tu ciudad si no hubiera reglas de tránsito, si no hubiera ninguna ley, nada que dictaminara qué hacer? Seguramente esa ciudad sería muy peligrosa. Porque la ley está precisamente para protegernos, para cuidarnos, para asegurarnos, hacer que tengamos libertad. Si no hubiera ley allá afuera, sería muy peligroso, estaríamos encerrados todo el tiempo. Pero sabiendo que hay ley que protege mi vida, es que yo puedo manejar con seguridad sabiendo que todos estamos siguiendo la misma ley de tránsito. Como te das cuenta, la ley no es mala. La ley es buena, nos ayuda a organizarnos, a respetarnos y a poder crecer. Pero ahora imagina por un momento que hubiera leyes de todo tipo, que hubiera leyes tan minuciosas que te obligaran
a comer a cierta hora del día, cómo sentarte, qué utensilios comer, cómo lavarte las manos, qué platicar, cuántas palabras tener que decir cuando estás hablando, que hubiera leyes de todo tipo, qué ropa tienes que usar, cómo tienes que vestir, cómo tienes que... de todo. Sería imposible poder vivir. Jesús vivió en una comunidad religiosa donde empezó a haber demasiadas leyes. Y cuando hay un exceso de leyes, se pierde la capacidad de poder vivir en el amor. Ahora, para sorpresa de todos, Jesús no vino a quitar ninguna ley. Lo que hizo más bien fue enfocarla desde el corazón. El Evangelio lo dice bien claro. Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle el verdadero cumplimiento. Hablemos de la oración. Al principio del cristianismo, si nosotros leemos a los santos padres, la oración consiste mucho en movimientos interiores del corazón. Pero a poco se fueron normando, se fueron pusiendo tantas reglas, sí, para ayudar quizás a los que vamos iniciando en el arte de la oración. Pero si no eres pronto capaz de dejar a un lado tanta ley para enfocarte en el principio supremo que es el amor en la oración, no creces espiritualmente. Lo mismo sucedió con la liturgia. Los rasgos más antiguos o los documentos muchos más antiguos que tenemos sobre la liturgia hablaban más de una actitud interior. Por ejemplo, los documentos más antiguos que tenemos sobre la Eucaristía ponen mucho su énfasis en con qué actitud recibirla en el corazón. Con fe, con amor, con disposición, pero son cosas que señalan el interior. Después, con el tiempo, se fueron normando tantas cosas hasta de rodillas o no de rodillas, con las manos en la boca, que tantas normas que poco a poco se fueron alejando del corazón. No estoy en contra de las leyes ni de las normas, sino más bien de que debemos de vivirlas desde el interior, desde el corazón. Jesús lo dijo bien claro. Él no vino a quitar la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento. Y es que el problema de que cuando solamente nos enfocamos en la ley, corremos el riesgo de no disfrutar lo que estamos haciendo. Yo recuerdo que cuando mi mamá me mandaba a hacer algo, y ya no recuerdo un ejemplo sencillo, pero sí recuerdo que cuando ya yo me levantaba y lo hacía de malas ganas, mi mamá me gritaba y me decía, pero no lo hagas de mal humor, no lo hagas refunfuñando. Y yo le decía, ay, confórmate con que ya lo haga. Y ella me decía, no, porque si lo haces así se te va a hacer más difícil. Entiende lo que te estoy diciendo y compréndelo para que se te haga más fácil hacer lo que tienes que hacer. Es precisamente ahí. Si yo voy manejando y no entiendo el por qué el alto o la luz roja me pide que detenga el carro y quiero acelerar, pues evidentemente voy a tener muchos accidentes o voy a manejar siempre de mal humor. Pero una vez que tú ya entiendes, comprendes el porqué de todas estas leyes, entonces vas a manejar con mayor tranquilidad, con mayor seguridad, sabiendo que todo eso tiene una finalidad, proteger tu vida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado haciendo las cosas refunfuñando, de mal humor, enojados, en lugar de enfocarnos desde el interior, desde lo más importante? ¿Qué leyes estás haciendo tú el día de hoy que te distraen de lo más importante? San Agustín en una ocasión dijo, ama y haz lo que quieras. Y en una ocasión yo estaba con algunas personas y comenté esto de San Agustín. Y un personaje ahí en la mesa dijo, uy, pues eso suena muy liberal, no deberíamos ni de mencionarlo. Y yo le dije, pero no estás escuchando bien lo que San Agustín está diciendo, ama y haz lo que quieras.
Porque si hay verdadero amor, jamás vas a faltarle el respeto a nadie, ni a ti mismo. Si hay verdadero amor, jamás vas a atentar contra la vida de nadie, ni contra la tuya. El amor es el fundamento de toda la ley. Si lográramos entender el porqué y el cómo del amor, del respeto, de la dignidad, entonces todas las demás leyes se van a hacer de una manera tan natural y no será necesario que nos estén reglamentando cada momento. El día de hoy, ¿tenemos por ley suprema el amor? ¿Entendemos lo que es el amor? ¿Entendemos aquello que Jesús dice? Yo no vine a abolir la ley. Jesús no vino a quitar los mandamientos. Los mandamientos siguen estando ahí. Lo que Jesús hizo fue enseñarnos a cómo vivirlos desde el amor. Porque pretender cumplir los mandamientos solo desde el exterior, no lo vas a poder hacer. Terminarás siempre quebrantándolos. Pero si quieres vivirlos desde el interior, aunque no conocieras los mandamientos, pudieras muy bien vivirlos. Jesús no vino a abolir la ley, vino a darle el verdadero cumplimiento. Y hablando de mandamientos, ¿ya te sabes de memoria cuáles son los 10 mandamientos? Creo que es tiempo de que podamos repasarlos y entender el porqué de cada mandamiento para poderlo vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama, el Dios que nos ha dado los mandamientos precisamente para que vivamos como hijos, para que vivamos en la libertad, para que estemos seguros y no nos lastimemos. Que sea este Dios quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te cuento esta anécdota. En una ocasión yo estaba dando una charla. Me parece que la plática que yo estaba dando era precisamente la felicidad en cumplir los mandamientos o los mandamientos como el mejor camino para alcanzar la felicidad. Algo así, ya de esto hace mucho. Pero recuerdo que después de que di esa conferencia, una joven, una muchacha joven, una señora muy joven, se acerca a mí y me empieza a platicar que ella cuidaba a su mamá, que ella era una muchacha buena, que cumplía todos los mandamientos, que trabajaba y económicamente incluso le ayudaba a sus papás, en fin, era una muchacha buena. Y ella me decía que ella cumplía todos los mandamientos, pero que no era feliz, que qué era lo que le estaba faltando. Y orando con ella y platicando con ella, después de que yo había mencionado los mandamientos como el camino seguro a la felicidad, pues me puso como en un aprieto. Y le dije, no tengo la respuesta, pero oremos y veamos qué es lo que Dios nos dice. Y en ese momento, orando por ella, Dios me recordó el texto de aquel joven rico que acercándose a Jesús le dijo también, todo eso lo he cumplido, ¿qué más me falta? Lo que le faltaba al joven rico era el amor. Ser capaz de dejar todo y seguir a Jesús, vivir en el amor. Cuando terminé de orar, le pregunté a la muchacha, oye, ¿y lo que haces, lo haces por amor? ¿Amas? ¿Amas tu trabajo? ¿Amas tu familia, tu mamá? ¿Amas el venir a la iglesia? ¿Amas a Dios y por eso es que cumple los mandamientos? Y en eso le empezaron a salir lágrimas corriendo por su rostro. Y empezó a decir que no, que lo hacía porque lo tenía que hacer, pero que no había amor en su vida. Y entonces iniciamos todo un proceso de sanación interior, porque los mandamientos no se trata de cumplirlos por cumplirlos, se trata de vivirlos desde el amor. Jesús no vino a abolir ningún mandamiento. La ley se va a cumplir. Cielo y tierra podrán pasar, pero los mandamientos, la palabra de Dios siempre permanece. Pero no hay que vivirla como si fuéramos esclavos, sino como hijos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el hijo lo vive por amor. Cuando tú vas a misa, cuando sabes que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que faltar el respeto,
¿Lo haces por amor o por miedo a un castigo? Que tengas un excelente día.